Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El PAN, estos panistas, la verdad que ni con toda esta campaña negra en contra del doctor Américo Villarreal, en contra de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no van a poder, porque a pesar de que exigen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anular el triunfo de Américo Villarreal en Tamaulipas a tan solo unos días de la toma de protesta, pues no lo van a conseguir. Y es que ya está validando en estos precisos momentos el Tribunal Electoral el triunfo de Américo Villarreal y Morena en Tamaulipas tras modificar el proyecto. Modificó el proyecto de la sentencia de la elección de Tamaulipas en el que confirma la elegibilidad y triunfo de Américo Villarreal. Este documento está siendo sometido a votación en estos momentos por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señala el gobernador electo no tenía ningún impedimento legal para incorporarse tampoco al Senado días antes de la toma de protesta. El proyecto también desecha la ampliación de demanda de nulidad de la elección presentada por el PAN, que argumentó que al regresar al Senado se configuraba la innegabilidad de Villarreal. Así, la Sala Superior estima que el agravio expuesto resulta infundado, ya que si bien Américo Villarreal Anaya solicitó su reincorporación como senador de la República en días previos a la fecha de la toma de protesta a la gobernatura de Tamaulipas, no existía el impedimento para que así lo hiciera. Además, dicha reincorporación no afectó condiciones de equidad en la contienda, señala el tribunal el día de hoy en el proyecto que están discutiendo. Así se perfila, no le va a gustar para nada esta información a los panistas. Vamos a escucharlo. También quisiera destacar que durante toda la sustanciación de la cadena informativa, pero más en días recientes, se ha intensificado las publicaciones y opiniones en medios de comunicación y por parte de actores políticos respecto a la supuesta incidencia o no, principalmente de grupos de la delincuencia organizada y hechos de violencia en el contexto de la jornada electoral. Me llama particularmente la atención un reclamo persistente que puede advertir, en este caso, que fue el que no se tradujera, que no se dejara de sancionar la intervención de grupos de la delincuencia organizada y financiamiento ilícito que pudieron actualizar infracciones en el contexto de la elección a la gobernatura. En el proyecto lo que se deja claro es que precisamente la nulidad de una elección no es una sanción, sino una consecuencia. Efectivamente, la nulidad de una elección no es una vía represora, sancionatoria o reparadora, pues la celebración de las elecciones en el Estado mexicano constituye actuaciones fundamentales para el sistema democrático constitucional que posibilitan la participación de la ciudadanía en la renovación continua y periódica de las autoridades constitucionales de los distintos ámbitos de gobierno nacional. Por lo que, aún estando en presencia de infracciones sustanciales, nuestra función constitucional es la de justipreciar si estas son de la entidad suficiente para considerar que viciaron de forma indudable e insalvable las condiciones de validez de la contienda. Desde hace casi 200 años, nuestro sistema jurídico ha protegido la validez de las elecciones, previendo causales de nulidad. Estas han evolucionado para adaptarse a cada etapa de la vida democrática de México. Sin embargo, anular elecciones siempre ha sido la excepción, pues la finalidad del sistema de nulidades es proteger la plena autenticidad y eficacia del voto ciudadano y no proporcionar herramientas para tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas. La organización de cada proceso electoral requiere de la participación de cientos de observadores, miles de servidores públicos y millones de ciudadanos, así como poner en marcha un complejo entramado de normas que protegen desde todos los ángulos posibles la validez de la elección. Es por esto que declarar la nulidad de cualquier elección debe ser el último recurso y se debe dar solo cuando se acreditan plena y objetivamente las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas previstas en ley, las cuales deben de ser suficientes para desvirtuar la presunción de validez del voto depositado en las urnas, la eficacia e imparcialidad de las instituciones y la idoneidad del complejo sistema de salvaguardas legales de nuestra democracia. Únicamente en esas condiciones sería posible concluir que las violaciones acreditadas fueron determinantes para el resultado de la elección y que por ende se debe anular el ejercicio comicial. No debemos perder de vista que la anulación de una elección tiene incidencias también en los derechos de la ciudadanía que válidamente participaron en una elección. Es por ello que frente a este tipo de posibles infracciones, como las que hoy son objeto de análisis, deben ser valoradas con responsabilidad, exhaustividad y prudencia por este tribunal.
Es decir, que se trata de violaciones acreditadas y trascendentes en el contexto del proceso electoral. Es a partir de estas premisas que el proyecto que hoy someto a su consideración estudia la validez de la elección a gobernador de Tamaulipas de la siguiente manera. Por un lado, abordaré el análisis de la supuesta inelegibilidad del candidato electo. Posteriormente, haré referencia a las irregularidades de los actores que los actores alegan relacionadas con la violación al principio de certeza de vulneración a la cadena de custodia de la documentación electoral, para posteriormente analizar la supuesta intervención ilegal de personas servidoras públicas y finalmente concentrarme en la intervención del crimen organizado y violencia generalizada que se alegó, y expondré como punto final la ponderación e impacto que desde mi perspectiva tuvieron dichas irregularidades en el desarrollo del resultado final de la elección a gobernador. La propuesta que someto a su consideración estimó que resultan infundados el agravio que el candidato electo incumple con el requisito de elegibilidad para acceder a cargo a la gobernatura consistente en la separación del cargo de elección popular por supuesta reincorporación en sus funciones como senador de la República. Hay que decir que este agravio, este asunto se presentó apenas hace unas horas y este proyecto, a través de las magistraturas que lo recibieron, pudo analizar todavía este planteamiento. En mi opinión, la correcta interpretación del requisito en comento, como así del criterio de este órgano jurisdiccional, debe entenderse en el sentido de que la separación del cargo para quienes aspiran a la gubernatura debe realizarse 120 días antes de la elección hasta después de la jornada electoral, por lo que una vez concluida esta última etapa, de los candidatos pueden válidamente reincorporarse al puesto que ocupaba, sobre la base de que ya no existe un peligro de afectar la contienda electoral, puesto que no podría actualizarse una indebida presión sobre el electorado o generar algún tipo de influencia negativa que pudiera poner en duda los resultados electorales. Es por ello que concluyo que si en el caso del candidato electo se reincorporó como senador de la República, una vez concluida la jornada electoral, incluso de forma posterior a los cómputos distritales y estatales, resulta incuestionable que no infringió norma alguna y, por lo tanto, cumple con el requisito de elegibilidad. En cuanto a este tópico, vinculado con la cadena de custodia de los paquetes electorales, me gustaría señalar que se planteó declarar fundado el agravio expuesto por el Partido Acción Nacional relativo a que, en relación a las irregularidades en la cadena de custodia, existió un indebido análisis de los agravios por parte del tribunal responsable, ya que dejó de analizar los planteamientos del tema referido en el contexto de la violencia generalizada, intervención de servidores públicos en elección como posible causa de nulidad de los comicios. Por ende, ante lo incorrecto de la decisión del tribunal local, propongo que se analicen los planteamientos en plenitud de jurisdicción y se realice el estudio detallado de los agravios que expusieron ante la instancia local. En el estudio respectivo se toman en consideración los agravios del PAN que se expusieron en la impugnación contra los cómputos distritales. Sin embargo, se desestima su pretensión anulatoria en las elecciones, toda vez que en la sentencia de esta sala superior en las que se resolvieron los distintos juicios de revisión constitucional no se consideraron acreditadas cada una de las irregularidades hechas valer en los cómputos distritales. Derivado de ello, ante la falta de acreditación de esas irregularidades, no puede ser objeto de análisis a la luz del presunto supuesto de violencia generalizada en la elección, como lo planteó el partido actor en la demanda. Por tanto, ante la inexistencia de las irregularidades, a mi modo de ver, ello es suficiente para que se declare la nulidad de la elección. Ello es insuficiente, discúlpenme, por favor. Respecto a esta temática del agravio, en el proyecto que pongo a su consideración vinculada con la intervención de los servidores de la nación, estimo que le asiste parcialmente la razón al promovente, puesto que efectivamente el tribunal local no estudió la supuesta intromisión indebida de los denominados servidores de la nación a la luz de la nulidad de la elección. En ese sentido, del análisis que propongo realizar en plenitud de jurisdicción, concluyo que no se acredita que las personas referidas hayan fungido como servidores de la nación, ni que hayan tenido alguna incidencia en la jornada, de ahí que no se demuestre la injerencia indebida planteada. En lo que atañe a la supuesta intervención de personas servidores públicas de los tres órdenes de gobierno, en el proyecto planteo darle la razón al partido actor respecto a que el tribunal local no tomó en cuenta diversos fallos vinculados con algunas injerencias. Sin embargo, al estudiar el asunto en plenitud, resulta que solo se acreditó la infracción a los principios de imparcialidad y equidad por parte de un funcionario federal y una funcionaria municipal por su participación en un evento de campaña en favor de una candidatura, sin acreditar un nexo causal con otras irregularidades. Finalmente, previo a exponer los hechos alegados por el partido actor, me concentraré en la intervención del crimen organizado y la violencia generalizada. Quisiera señalar que
he reiterado la posición de rechazo enérgico hacia todos los actos que pongan en riesgo la integridad de las personas, en especial aquellas que tengan por objeto coaccionar su voluntad e incidir en el ejercicio de sus derechos al sufragio. Además, poner en riesgo las condiciones de libertad que deben observar a toda contienda democrática. La actualización de tales acciones atenta contra los derechos y libertades más fundamentales de las personas, como son la vida, la salud, la libertad, los cuales deben garantizar y proteger ser protegidos por todas las autoridades del Estado mexicano. Quiero señalar que no desconozco lo delicado que es este problema en nuestro país, pero lo que aquí nos atañe en este juicio es verificar si se dieron o no los hechos denunciados y su impacto. En efecto, nuestra obligación como garantes de la Constitución y la legalidad de los actos de autoridad relacionados con las elecciones se traducen en un análisis exhaustivo y reforzado frente a este tipo de irregularidades hasta llegar a sus últimas consecuencias. A la luz de un ejercicio responsable de ponderación frente a los valores y principios democráticos, para estar en posibilidad de determinar con objetividad y con plena certeza si la libertad del sufragio y la autenticidad de las elecciones se vio afectada por la actualización de actos de esa naturaleza. El Compendio de Estándares Internacionales sobre Elecciones, publicado por la Unión Europea, contiene principios y directrices que garantizan la calidad de las elecciones, entre las que destacan la obligación de los estados de adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la violencia electoral. También el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia establece como principio del patrimonio electoral, entre otros, el sufragio libre, pero señala como condición para su aplicación la primacía del derecho, el respeto a los derechos fundamentales, la estabilidad del derecho electoral y las garantías del procedimiento. Por lo que creo que no está sujeto a controversia que un ambiente sin violencia genera que haya más calidad en las elecciones, pues se posibilita el ejercicio de los derechos en libertad y la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que sin duda fortalece nuestra democracia. Y con esa exhaustividad y pulcritud con la que se analizan los reclamos del partido actor respecto a participación de grupos de la delincuencia organizada en el proceso y violencia generalizada durante la elección, es lo que ahora me quiero referir. Prueba de ello es que, como preámbulo al análisis de los hechos específicos, se advierte que el tribunal local incurrió en una deficiencia en el análisis integral de los reclamos del partido, al negarse a realizar una valoración contextual de los hechos y las pruebas con las cuales de facto se vio imposibilitado a realizar una calificación integral de los hechos en todo su contexto. En el estudio que se analiza de primera mano y bajo los criterios de flexibilidad de la carga, se analizaron más de 35 pruebas entre documentales y videos ofrecidos originalmente por el partido, así como aquellas admitidas con la calidad de supervenientes. En ese sentido, el material probatorio se estudia en relación con la supuesta intervención de grupos de la delincuencia organizada que el partido actor refiere bajo 3 modalidades. La primera tiene que ver con supuestos vínculos entre candidatos y dirigentes de Morena con diversos grupos criminales que se tradujeron en supuesto apoyo para obtener el triunfo. El segundo se relaciona con la hipotética aportación de recursos de origen ilícito a las campañas de la candidatura, y el último se refiere a supuestos actos de violencia y presión al electorado durante la jornada electoral y el día previo. Por cuanto hace a la primera de las temáticas, el actor pretende demostrar que el candidato Américo Villarreal, un delegado de Morena en el Distrito 7 de Tamaulipas, y el representante de ese partido ante el Instituto Electoral Local mantienen vínculos con distintos grupos delincuenciales, los cuales llevaron a cabo supuestas acciones de intimidación y presión a favor de la candidatura mencionada. En mi opinión, las notas aportadas no son posibles formular una inferencia o deducción que exista vínculos directos entre el candidato y grupos de la delincuencia, ya que estos se presentan como una suposición que deriva de que el candidato fungió como delegado de Morena en el proceso local 2021 en el estado de Sinaloa, y de que conoció a un empresario al que se identificó como líder de un grupo delictivo dedicado al contrabando de hidrocarburos. No obstante, las pruebas evidenciar la tesis que pretende provisiones que no tienen respaldo probatorio alguno, que demuestre una relación, asociación o vínculo del candidato con las actividades de los grupos aludidos, pues el mero hecho de haber desempeñado una actividad lícita y conocer a una persona determinada no lo involucra en las actividades lícitas o ilícitas de terceros. Tampoco es posible suponer que se configuró algún apoyo irregular a las campañas a partir de los vínculos indirectos que alega la parte actora, esto es por conductos de su representante ante la autoridad administrativa electoral local y de un dirigente distrital del partido Morena. Lo anterior, porque el ejercicio libre de la profesión de abogado del representante no puede tener como consecuencia directa la relación con las actividades señaladas realizadas por sus representados y defendidos,
así como tampoco las manifestaciones del dirigente partidista podrían reflejar otra cosa que sus preferencias personales, máxime cuando durante los periodos de pre-campaña, campaña, periodo de veda y jornada electoral se encontraba suspendido de sus derechos partidistas y no se aportó elementos para evidenciar su participación durante el proceso electoral a favor de la candidatura mencionada. En el mismo sentido, tampoco es dable suponer la existencia de un vínculo o apoyo de grupos delincuenciales por el hecho de que integrantes de un colectivo o grupos de personas a las que se les vincula con grupos de la delincuencia organizada manifestaran su posición y opinión en actos de protesta pública en contra de la administración que se encontraba vigente y a favor de la candidatura de Américo Villarreal. Lo anterior en virtud de que de las pruebas aportadas no es posible inferir que esas expresiones obedecieran a algún vínculo con el candidato, más allá de sus preferencias electorales, ni tampoco que esas expresiones guardaran relación con algún acto delictivo o actos violentos antes, durante y después de la jornada, que pudieran haber influido en la voluntad ciudadana. Así, de todo el acervo probatorio, no es posible presumir la existencia de vínculos de la candidatura aludida con grupos delictivos y menos que estos se utilizaran para favorecer la campaña correspondiente. Por otra parte, quiero señalar que de un estudio exhaustivo del material probatorio ofrecido para demostrar aportaciones económicas de organizaciones criminales no se desprende elemento que permita suponer la existencia de dicha irregularidad. A mi modo de ver, las imputaciones sobre apoyos en especie y en efectivo carecen de un respaldo probatorio suficiente del que se pueda inferir su existencia, toda vez que se trata de relatorías realizadas por reporteros. Sin embargo, no es posible advertir las condiciones de modo, tiempo y lugar de los supuestos apoyos en especie, pues no es posible derivar el momento en que presuntamente se entregaron los sujetos que la recibieron, ni la manera en que presuntamente fueron utilizados en la campaña. Además, en relación con supuestas aportaciones económicas realizadas mediante transferencias en una institución bancaria extranjera en que se pretende involucrar a un familiar del candidato, advierto que las imputaciones derivaron de una presunta comunicación de un gobierno extranjero respecto del que no se aportan elementos adicionales para corroborar esas afirmaciones. Pues ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Todo apunta a que van a validar el día de hoy desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la victoria, sí, la elección democrática del doctor Américo Villarreal. Y todos estos panistas, pues sí, así como ellos le mencionan al presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hicieron en aquel encuentro que tuvieron con los jóvenes, sí, que dijeron que el presidente en 2024 se las va a pelar, pues así ellos se la van a pelar el día de hoy, mis estimados amigas y amigos, porque todo apunta a que en unos instantes más, luego de que termine todas estas ponencias de los magistrados, pues va a confirmar la validez de la elección en Tamaulipas y estos panistas van a salir a llorar. Pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos hasta la próxima.